Bien, chicos, vamos a empezar con el tema que ya hemos iniciado, el planeamiento operativo esta semana. Hasta aquí ingresa el examen que se nos viene el día martes de la próxima semana. Si hay buen audio, ¿me confirman, por favor? Hola, chicos. Sí, doctora, sí se la escucha. Ya, listo, listo, listo. Muchas gracias, Gabriela. Ya, bien, vamos a retroceder un poquito para recordar lo del plan operativo. Retrocedemos, ¿ya? Para ver los momentos. Vamos a retroceder más. Y acá. Ya. Estos son los pasos para elaborar todo plan operativo. Lo hacen las clínicas, los hospitales, los centros de salud, el Ministerio de Salud. Es más, todas las instituciones públicas realizan un plan operativo. Salud no está exento de ello y nos ayuda a poder ordenarnos en cuanto a las actividades, en cuanto al presupuesto, para tener de manera anticipada los insumos, dispositivos que vamos a necesitar para las atenciones con nuestros pacientes. Y la primera parte de todo plan operativo es ver que éste esté alineado con lo que hemos estipulado en nuestro plan estratégico. Nuestro plan estratégico nos decía la misión, visión, los objetivos estratégicos que hemos diseñado para nuestro hospital. Adicional a eso, también tenemos que hacer un alineamiento normativo. ¿Y qué es el alineamiento normativo, chicos? Es ver las normas que aplican a nuestro sector salud o las que aplican a nuestra entidad. Porque si somos un hospital de la policía, entonces tiene que estar alineado a las normas que dice de funcionamiento el Ministerio del Interior. Si estoy en la FAC, tendría que ver también las normas que aplican en el Ministerio de Defensa en algunas consideraciones, ¿no? Porque el Ministerio de Salud es el ente rector en cuanto a funcionamiento de un establecimiento de salud, pero relacionadas a financiamiento, sí tiene que ver cada uno de los ministerios de los cuales dependen estos hospitales, sea la policía, FAC, Fuerzas Armadas, la Marina, etcétera. Entonces tienen que también ver sus normas que les aplican, sobre todo en esos temas de financiamiento. Lo que dice ese plan también que es el ente rector en documentos de planes estratégicos y operativos para el sector público. El segundo paso, una vez que yo ya alineo, veo que mi plan operativo debe enmarcarse a esta misión y visión que me he establecido en mi plan estratégico y además a las normas que me dice mi Ministerio de Salud, yo paso a hacer el análisis situacional de mi hospital. Y en ese análisis hago todo lo que hago en el análisis de situación de salud, en el ASIS, que ustedes muy bien han expuesto en sus seminarios. Todas esas metodologías lo aplico. Hago un análisis externo, un análisis externo, un análisis FODA, un análisis de los determinantes de la salud, de la mortalidad de mi población, analizo la oferta y demanda para poder listar cuáles son mis problemas. Y de repente aquí tendré 100 problemas. Después que yo los analizo y listo, tengo que empezar a agruparlas porque obviamente no voy a poder resolver 200, 300 problemas. Y paso a mi segunda fase, mi tercera fase, que es la priorización de problemas, ¿no? Ya no tendré 200, los he agrupado, tendré 100, pero esos 100 tampoco los puedo atender. Tengo que reducir a 5 o 6, de tal manera que resolviendo esos 5 o 6 pueda yo tener un impacto en la mayor cantidad de problemas de mi población. Después de priorizar los problemas, el siguiente paso es formular mis objetivos generales específicos. Para ello tengo que tener los criterios SMART, ¿cierto? Pregunta de examen. El paso 5, la matriz de programación de actividades, donde yo voy a tener ahí mis actividades por cada objetivo específico. Voy a tener también los recursos que voy a utilizar para cada actividad, la meta que tiene tal actividad, el presupuesto que tiene tal actividad, el mes, día, año, fecha en que lo tengo que realizar
Y eso lo voy a ver en esta matriz de programación de actividades. Y listo, con eso ya terminé con mi plan. Este alineamiento ya hemos hablado, luego viene el análisis situacional, que es aplicar su ASIS, análisis de situación de salud tal cual, chicos. Aquí existen diversas maneras de analizar su establecimiento de salud, sea un hospital, un centro de salud, diversas maneras, ¿no? Y les hemos presentado la metodología de la CIS. Aquí hay otra metodología, se consideran algunos parámetros que les he puesto aquí en la parte inferior derecha, que tendría que tener en cuenta para hacer este análisis situacional en un nivel hospitalario de alta complejidad, ¿no? En un nivel hospitalario de alta complejidad tendría que ver toda la información estadística de producción, de indicadores hospitalarios, tendría que darle una mirada específica con lupa a mis servicios críticos, es decir, a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? A los equipos de apoyo al diagnóstico, que son de alta tecnología, de alta gama, a mis tiempos de espera y otros riesgos operativos que puedan haber. Y esta es otra forma de darle una mirada a su análisis de situación de salud. Hemos visto varias, ya les comento, el ASIS es una de ellas, la metodología del ASIS. Esta es otra, ¿no? ¿Qué tiene? Si lo vemos, es un parangón a lo que vimos en el ASIS. Los dividen aquí en dos grupos. Cuando analizo mi oferta y demanda, solo la demanda, aquí están los determinantes sociales de la salud, las características de mi población, geografía, características de la oferta del establecimiento de salud, o sea, qué es lo que el establecimiento de salud ofrece a la población y cómo está, cuál es el estado de salud de eso que oferta el hospital o el centro de salud a la población, cómo es su gestión, es autoritaria, es pésima, es óptima, es eficiente, es de calidad, no es de calidad, cómo están sus indicadores de productividad, su porcentaje de satisfacción de pacientes, cómo está el porcentaje de ocupación de camas, cómo está el número de cirugías de corta estancia programadas, de acuerdo a las previstas, ¿no? Todo eso lo vemos aquí. El siguiente, el recurso humano. ¿Cómo es su recurso humano? ¿Es insuficiente? ¿Es suficiente? ¿Es calificado? ¿No está calificado para la atención que brinda el hospital? ¿Cómo están sus equipos? Su equipo de rayos X, su tomógrafo, su resonador, su ecógrafo, ¿se paran malogrando? ¿No se paran malogrando? Nunca hay reactivos de laboratorio. ¿Cómo es la oferta en las finanzas? ¿Tiene presupuesto suficiente para el cumplimiento de todas sus actividades operativas o no? En cuanto a infraestructura, es un hospital resiliente, es un hospital antiguo de más de 30, 40 años, no tiene los ambientes con el espacio adecuado, al contrario, hay hacinamiento. Y desde el punto de vista de FODA también, ¿no? Hago mi análisis externo e interno viendo desde el punto de vista, esta es otra mirada que se le da, ¿no? Como oportunidades, como amenazas, como fortalezas y debilidades, que pueden ser estas mismas planteadas y agrupadas de esta forma. Camine por acá o camino por acá, yo voy a tener igual una lista de problemas identificados. Insuficiente recurso humano no calificado. Eso yo lo puedo ver como una debilidad, ¿cierto? Los mismos que están acá puedo formularlos desde el punto de vista de fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Entonces puedo utilizar cualquiera de estas herramientas, el análisis FODA, la lluvia de ideas, el árbol de problemas para yo poder formular mejor mi problema, eh, para encontrar las causas asociadas. ¿Qué más utilizo? ¿Qué otras herramientas utilizo aquí? Reviso tableros de control, balance scorecard, ¿no? Para ver la productividad. La espina de pescado también, que es otra herramienta para caracterizar al problema. Aquí nos dicen el pasito a pasito para el análisis de situación de salud. Primero empiezo por el análisis de la demanda y siempre tengo que ver en el análisis de la demanda que estos también estén alineados a la visión, porque si a mí se me ocurre, no lo sé, am, que un problema de repente es, mm,
que hay en una zona lejana al centro de salud, hay poca accesibilidad, pero esto no afecta a la población, porque la población está en otro lado. Eso no tiene que ver con la accesibilidad directa con los pacientes, por lo tanto no interfiere en la visión y misión del hospital. Siempre tengo que ver que lo que yo estoy colocando aquí como problemas, sean de la oferta y la demanda, estén alineados a la visión y a la misión, o darle esa orientación hacia la misión y la visión. En cuanto a la demanda, veo la salud de la población y puedo encontrar como problema la alta tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares o alta tasa, tendencia ascendente de enfermedades oncológicas, el incremento de enfermedades de salud mental o la persistencia de pacientes con TBC-MDR. Características de la población, que es otro análisis de la demanda, veo que su problema es la alta tasa de analfabetismo y la alta tasa de migración que estoy evidenciando, de venezolanos, por ejemplo. En accesibilidad, puedo ver el acceso restringido ante situaciones de emergencia. En otros, niveles de coordinación intersectorial inadecuados, limitada transferencia económica del nivel central. En cuanto a análisis de oferta, ¿qué problemas puede haber? La baja cobertura de atención oncológica, la baja tasa de atención de cuidados intensivos o de cuidados intermedios en recursos humanos, déficit de personal profesional especializado, la falta de motivación de personal, el personal no calificado para manejo de equipos de alta gama, si es que estamos en un hospital de alta complejidad. En equipo, insuficientes camillas, equipos de esterilización que están inoperativos, en materiales, insuficiente dotación de medicamentos de urgencia. ¿Qué no se nos debe escapar? Si es que yo analizo el estado situacional de un hospital, hemos colocado abajito algunas consideraciones que sí deben tenerse en cuenta de manera mínima. Una, en cuanto a demanda y producción, el número de atenciones, el número de egresos, el número total de cirugías realizadas, el número de consultas realizadas y cómo es la estacionalidad, cuándo incrementan las consultas de geriatría, cuándo incrementan las consultas de pediatría, la capacidad instalada también, cuántas camas tengo, es suficiente el número de camas para la cantidad de población con tendencia a, con criterios de internamiento, sí o no. Quirófanos, ¿es suficiente la capacidad instalada de quirófanos para toda la población? ¿No? Si, por ejemplo, tengo una alta tasa de inmigración, yo tengo que atender. Venga de donde venga, Colombia, Chile, Ecuador, mi alta tasa de inmigración, de repente el país es atractivo, o la zona es atractiva, no sé, Cieneguilla, si vamos a Cieneguilla, hay una alta tasa de migración de diferentes puntos de Lima o de la región Lima que van a esa zona. Esa alta tasa de migración puede ser vista como una oportunidad si es que tengo la cantidad, si mi servicio es suficiente en cantidad, pero si mi servicio es mínimo, es solo un centro de salud o una posta, va a ser una amenaza, ¿no? Porque está incrementando y no voy a poder coberturar el número suficiente de pacientes que van a llegar a atenderse. En recursos humanos debo ver la dotación por turno, cuántas enfermeras, cuántos médicos hay por turno, el perfil especializado que se requiere para algunas unidades de servicio, llámese UCI, cirugías, los áreas de apoyo al diagnóstico con equipos de alta gama, y también tengo que analizar el grado de autismo y rotación. Y así en otros servicios, ¿no? Estas son algunas consideraciones que se tienen que tener sobre todo en cuenta para el nivel hospitalario de alta complejidad. Luego pasa a la priorización de problemas y en la priorización de problemas utilizo varias herramientas. Algunos chicos que ya han llevado el seminario han podido ver en la práctica cómo yo puedo utilizar estos criterios de priorización. Existen varios criterios de priorización, varias herramientas que nos ayudan. Una de ellas es la que considera la matriz de Hanlon, existe también de la OPS, de la OMS,
y otras adecuadas a ellos, ¿no? El criterio que yo utilice es válido. Cualquiera de los criterios que yo utilice es válido. Uno de ellos puede ser el impacto en la cantidad de pacientes, el impacto en la seguridad del paciente, la calidad de atención, el tamaño del problema, cuántas personas afectan, la viabilidad de resolver, cuánto costo me va a considerar la inversión en ese proyecto, el tiempo que demora en resolver o si está alineado o no con el plan estratégico. Em, Esto es importante. Pregunta el examen, ¿por qué es importante esto priorizar? ¿Por qué yo debería priorizar? Como jóvenes en su momento nos hubiera gustado resolver todos los problemas, ¿no? Todos los problemas que existen. Pero tenemos que ser realistas y sabemos, somos conscientes que no vamos a poder resolver todos los problemas que existen. Y para eso tenemos que priorizar, porque cuando ustedes hagan su ASIS, cuando hagan su ejercicio de ASIS se van a dar cuenta que existe N problemas, N problemas. Entonces, tengo que priorizar. Y lo otro es que felizmente, no todos los problemas tienen el mismo impacto. Algunos son más graves que otros, son más críticos y tienen que resolverse ya. Otros podrían esperar. ¿Por qué también debo priorizar? Porque en salud, sobre todo, el recurso financiero no es suficiente para toda la cantidad de problemas que deberíamos resolver. Entonces, acá hay una eh, matriz de priorización. Yo puedo colocar acá 5, 10 criterios para priorizar en el establecimiento de salud. Se recomienda que coloquen 4, máximo 5, ¿sí? Porque si no es muy tedioso el momento de aplicar la ficha con todos los que ustedes quieren que participen en su matriz de priorización. Ustedes pueden convocar, yo estaba en un taller donde hemos convocado a 50 personas, ¿no? Estaban alcaldes, obispos, y es un poquito complicado hacerlos que ellos llenen estas fichas, ¿no? Sobre todo por el tiempo. Así que quiero que la persona que venga a ayudarme a realizar tenga un rango de decisión mucho más alto, entonces tengo que hacerlo lo más escueto posible, ¿no? Pero estos son algunos criterios que podrían ser utilizados. Los pueden dividir ustedes en diferentes mesas, agrupar, y entre las 2 o 3 mesas que he agrupado con diferentes integrantes, yo puedo aplicar en grupo estos criterios. Uno es la magnitud, para que todos voten y consensúen ese problema, a qué cantidad de la población consideran está afectando. A la mayoría le doy 4 puntos, a muy pocos, menos del 5%, 0 puntos. Ojo que esto es subjetivo, ¿no? Se pueden guiar de información estadística, sí, pero básicamente la puntuación que se le dé es subjetivo, porque yo estoy invitando inclusive aquí a representantes de gremios, de sindicatos, de mi hospital. Eso es lo que se recomienda, ¿no? Hacerlo participativo para que todos eh, la mayor cantidad de personal de salud se sienta que ha sido parte de la elaboración del plan operativo y ayude en su cumplimiento. Asimismo, el hacerlas partícipes, representantes de la sociedad civil organizada, los actores sociales que están alrededor de mi hospital o de mi centro de salud, también le da validez, ¿no? Porque van a conocer las necesidades sentidas de mi centro de salud, de mi hospital, y cuando yo me vean en una referencia, van a saber que mi ambulancia está inoperativa y hasta de repente el municipio, conocedor de esta realidad, me facilita presupuesto para la adquisición de una ambulancia. Para eso sirven estos espacios de reunión, para sensibilizar y ver como una oportunidad también a los actores sociales de mi comunidad. Otro criterio es la tendencia, es decir, ese problema de salud, la anemia, está incrementando año a año, mes a mes, se ha mantenido. Si es altamente creciente, está en 4, si está en decreciente, es 0. El riesgo, es decir, ese problema de salud, el COVID, ¿qué probabilidad de ocasionar daño importante, biológico, psicológico, económico, social tiene? Muy alto, ninguno. El COVID versus neumonía también, ¿no? La probabilidad de ocasionar un daño importante, sobre todo
Si el problema que yo planteé es incremento de casos de neumonía en menores de 5 años, pues lo catalogaré con riesgo muy alto, ¿no? Porque sí genera un riesgo muy alto en menores de 5 años. La capacidad de intervención es el grado de resolución que tiene el problema. Si es muy alto, le doy un puntaje de 4, es positivo. Y si la capacidad de resolución es construir, de repente el problema es que necesito construir otro hospital porque es muy antiguo. La capacidad de resolver es bien baja, ¿no? Otro criterio que se puede considerar es el interés de la población. ¿Qué tanto le interesa a la población la resolución de ese problema? Realmente para el hospital es importante, pero para la población no. Entonces debería enfocarme también en algunos problemas que para la población es de vital importancia, ¿no? Y que muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces hemos tomado conocimiento en estas reuniones de que hay un relave de metales pesados en tal sitio, ¿no? Y para ellos eso es importante, porque está generando anemia en la mayor cantidad de sus niños de esa zona. Ya estamos aquí en esta fase de priorización de problemas. Ya identifiqué, producto de todo este análisis, he identificado mis problemas, ya prioricé con la matriz de Hanlon, con el Pareto también y con herramientas como el esfuerzo-impacto que nos ayuda también a ver aquellas actividades, aquellos problemas que van a demandar tareas de gran esfuerzo y aquellas tareas que, por el contrario, ¿no? Son importantes de atender, pero no nos va a generar un mayor esfuerzo, ¿no? Pero sí van a tener un gran impacto. Es otra herramienta que se podría utilizar al momento de priorizar problemas para poder atender aquellas tareas que requieren un mínimo esfuerzo, pero generan un gran impacto. Luego, es importante saber, luego que yo priorizo mi problema, hago un análisis a través del por qué, la espina de pescado de cada uno de mis problemas. Hago mi árbol de problemas. El análisis de cada uno de estos problemas que he priorizado, me he quedado con 5, los he priorizado, los empiezo a analizar. Cada uno de estos 5 los analizo y voy a encontrar algunos nudos críticos. Mis problemas priorizados se convierten, esos 5 problemas priorizados, los voy a convertir en mis objetivos generales, en modo positivo, ¿no? Si mi problema fue el incremento de neumonía en menores de 5 años, pues mi objetivo general será reducir en un 10%, ¿no? La prevalencia o la incidencia de neumonía en menores de 5 años. Se convierte en positivo. Cuando yo analizo las causas de la neumonía y encuentro como nuevo crítico que es, por ejemplo, pregunto, ¿por qué pasa la neumonía? Ah, porque la cuidadora principal lo lleva tarde al niñito. No sabe identificar los signos de alarma en una infección respiratoria aguda. Y estos llegan a avanzar y termina en una neumonía. Entonces, la falta de educación, pero además esta falta de educación también está condicionando la presentación de anemia o la presentación de otras infecciones en menores de 5 años. Llega a ser un nudo crítico que la falta de educación del cuidador principal, ¿no? O de repente encuentro como nudo crítico para varios problemas la malnutrición de los niños. También puede ser otro nudo crítico. Esos nudos críticos que se repiten para varios problemas, que se repiten para varias causas directas, se van a convertir en los objetivos específicos. Resolviendo esto, yo voy a resolver la mayor cantidad de problemas, ¿sí? La priorización de problemas, mis problemas priorizados se convierten en mis objetivos generales y mis nudos críticos se convierten en los objetivos específicos. Cada uno de estos objetivos específicos se desagregan actividades. Un objetivo específico puede ser mejorar la educación en salud de la población en mi comunidad para prevenir enfermedades infecciosas y no prevalentes y enfermedades, perdón, no transmisibles. Este objetivo específico de mejorar la educación en salud en esta comunidad se va a desagregar en actividades operativas, contratar a recurso humano, para visitas domiciliarias, para intervenciones en comedores populares,
Iré a los colegios, a los padres de familia, ¿no? A las APAFAS, para cumplir con un conjunto de actividades que van a hacer frente y ayudarnos a cumplir con ese objetivo específico. Esa lista de actividades colocadas en una tablita con fecha, responsable, costo, indicador, se convierte en mi matriz de programación. Y ahí ya tengo todo mi plan operativo. Regresamos entonces aquí. Hemos dicho que los problemas priorizados, mis 5 problemas priorizados, se convierten ¿en qué? En los objetivos generales. Y vamos a ver qué características debe tener un objetivo general. Debe ser claro, concreto, reducir la prevalencia de anemia, medible con indicadores verificables, medir, reducir la prevalencia de anemia. Ya cuando digo prevalencia de anemia ya sé cuál es el numerador y el denominador. El indicador a formular debe ser fácil de verificar, debe ser realista según los recursos. Yo les había dicho, si yo pongo reducir la prevalencia de anemia en un 15% en un año, eso es bien difícil de lograr. Bien difícil. No imposible, ¿eh? De repente sí se puede lograr con la participación multisectorial, pero es bien difícil. Así que debe ser alcanzable. Tu meta tiene que ser alcanzable, debe ser relevante, alineado a la misión y tener un plazo definido. Voy a reducir la prevalencia anemia en un año. Si es un plan operativo, lo máximo que puede hacerse es en un año, pero puede hacerlo en 6 meses, en 3 meses, dependiendo de la actividad. Entonces, esto pregunta de examen, los problemas priorizados durante el análisis situacional se constituyen en el punto de partida para determinar mis objetivos generales de mi plan operativo. Por otro lado, los nudos críticos nos permitirán formular los objetivos específicos. ¿Qué son los nudos críticos? Así como no todos los problemas tienen la misma importancia y tenemos que priorizar del mismo modo, no todas las causas de cada uno de mis problemas son importantes para la evaluación del problema. Tengo que darle una mirada especial en aquellas causas que se repiten y que van a devenir en problemas comunes, ¿sí? Entonces, en esos que se repiten es que debemos concentrarnos y son los que se denominan nudos críticos, que llega a ser aquella causa del problema donde confluye la mayor cantidad de explicaciones del problema priorizado. Y solucionando ese nudo crítico, esa causa que se repite para varios problemas, voy a poder resolver muchos problemas que concluyen. Y aquí hay un ejemplo de nudo crítico. Este es un árbol de problemas y está uno de mis 5 problemas priorizados, que es este. Lo analizo. Uno de mis 5 problemas que he priorizado, lo voy a convertir en objetivo. Este va a pasar a ser el objetivo general. El problema es la alta mortalidad de la población menor de 5 años con enfermedades infecciosas en la comunidad de Cieneguilla. Mi objetivo será reducir en un 10% la tasa de mortalidad o el porcentaje o la mortalidad de población menor de 5 años por enfermedades infecciosas durante el año 2026. Ese será mi objetivo general. ¿Y de dónde saco mi objetivo específico? De los nudos críticos. Vamos a ver de dónde nacen los nudos críticos. Si este fue mi problema, para analizar mi nudo crítico, tengo que analizar este problema, empezar a identificar cada una de sus causas. Y para una de las causas que predisponen a la alta tasa de mortalidad en población menor de 5 años por enfermedades infecciosas intestinales es la falta de acceso a servicios de salud. Otra causa es la baja cobertura de atención. Otra causa en esa comunidad son hábitos higiénicos inadecuados. Otra causa, el deficiente saneamiento básico. Y a su vez, yo me sigo preguntando, para cada una de estas causas directas, ¿qué otras causas indirectas existen? Y vemos que para la inaccesibilidad de servicios de salud o la falta de accesibilidad a los servicios de salud de mi centro de salud,
Una de esas causas es que mi personal trata mal. Como mi personal trata mal, simplemente no quiere ir la población. Segundo, causa de esta falta de accesibilidad es que mi establecimiento de salud está lejos de la población. Otro es que no hay medios de transporte. Pero a su vez, otro problema directo era la baja cobertura de atención. Para la baja cobertura de atención existen otras causas indirectas. Una causa de la baja cobertura de atención es que mi personal trata mal y no quiere ir a atenderse. Ya se ha ido una vez a atender a su niñito para su PrEP y no le ha gustado la atención de la enfermera. Por ende, no regresa. Prefiere mantenerse en su casa. O del médico o del pediatra. Y eso genera una baja cobertura, ¿no? De CREP o de inmunización en menores de 5 años. Por lo tanto, los predispone a tener enfermedades infecciosas intestinales. Pero esta baja cobertura también se debe a una escasa actividad preventivo-promocional. La escasa actividad preventivo-promocional también está relacionada a una baja accesibilidad de los servicios de salud, porque la accesibilidad de los servicios de salud no solo se mide, chicos, por cómo llegan a mi establecimiento de salud, sino también se mide porque este establecimiento de salud nos sale a buscar con actividades preventivas promocionales a la población. Entonces, la escasa actividad preventiva promocional de mi centro de salud genera una baja cobertura de atención, pero también una baja accesibilidad de los servicios de salud a la población. A su vez, esta escasa actividad preventiva promocional es una causa directa de que la gente tenga hábitos higiénicos inadecuados, sobre todo en los cuidadores de menores de edad, que hace que los niños tengan enfermedades infecciosas intestinales. Estos que están en color verde, que son las causas indirectas de estas causas directas, pero vemos que están influyendo en varias causas directas, son los que yo voy a denominar como nudos críticos. Resolviendo esto, voy a resolver problemas de acceso, voy a resolver problemas de cobertura y finalmente voy a resolver el problema principal. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Hacer un análisis de cada problema que he priorizado, de mis 5 o 6 problemas que he priorizado. Hago este análisis con la herramienta del por qué, también puedo hacer con la espina de pescado. Y tengo que ver aquellas causas indirectas que están colisionando en varias causas directas. Cuando veo que se repiten, significa que van a tener un gran impacto para resolver este problema priorizado. ¿Qué criterios deben de tener en cuenta para la formulación de objetivos, jóvenes? Recordemos que mi problema priorizado se convierte en el objetivo general. En este caso, el problema priorizado es casos de muertes maternas y morbilidad extrema que se mantienen, no han reducido, se mantienen, llega a ser un problema, porque lo que debemos de hacer es reducir la mortalidad materna o la morbilidad extrema materna. Pero he planteado como problema y lo he priorizado dentro de mis 5 problemas, este mantenimiento del indicador de casos de muerte materna y morbilidad extrema. ¿Cuál es el objetivo general? Garantizar que para el año 2026 sería el 95% de las gestantes que se atienden en mi hospital general reciban atención integral, segura y de calidad con enfoque preventivo promocional y oportuno en servicios ambulatorios y hospitalarios, contribuyendo a la reducción de complicaciones materno-perinatales. Este es mi objetivo general. ¿Cuáles son las características que debe tener un objetivo general? ¿Qué situación es la que voy a cambiar? ¿Voy a reducir, voy a aumentar? En este caso, estoy colocando que si mi cobertura de gestantes de atención integral de repente era 20% y eso originaba a un incremento de casos de muertes maternas y morbilidad extrema, pues estoy planteando que ese 20% lo voy a transformar en un 95%. Y es más, voy a garantizar, qué exigente este objetivo en verdad, voy a garantizar que el 95% de mis gestantes que llegan a mi hospital
Este es el objetivo general de un hospital general, no de un hospital de alta complejidad, de un general, de un distrito, por ejemplo. Lo que voy a hacer es que el 95% de las gestantes que llegan a mi hospital general reciban una atención integral. Pero no solo una atención integral, sino que esta atención integral debe ser segura y de calidad. Pero además debe haber un enfoque preventivo, promocional y oportuno, con atención primaria de la salud y oportuno, tanto en los servicios ambulatorios como en los servicios hospitalarios. ¿Qué acción se va a hacer? Garantizar que ellas reciban una atención integral segura y de calidad. ¿Cuál es la población objetivo? Las gestantes atendidas en el hospital general. ¿Cuál es el ámbito jurisdiccional? Todo las gestantes que llegan al hospital, ¿no? Sería del distrito de esta zona. La cuantificación del cambio del 20 al 95%. El tiempo de aplicación sería para todo el año 2026, ¿no? Y mi objetivo específico venía de qué? Del análisis de este problema y de sus causas indirectas que están confluyendo y que resolviendo esta voy a poder resolver otros problemas que he encontrado. Y por ejemplo, aquí el objetivo específico es lograr que el 90% de las gestantes que se atienden en la atención ambulatoria de su hospital reciban controles prenatales integrales, seguros y oportunos con enfoque preventivo promocional. La última fase, después de formular bien mis objetivos, es la fase de programación. Y en la fase de programación, yo tengo que tener en cuenta que mi matriz de programación, que es el producto final, tenga todas estas variables. Uno, la actividad y tarea. La actividad es una y la tarea es los pasitos desagregados de cada una de las actividades. El conjunto de tareas me da una actividad. En la fase 1, primero, listo mis actividades y tareas. Una vez que ya tengo listadas mis actividades y tareas, puedo establecer la meta para cada una de las actividades. Pero además de asignar la meta, si por ejemplo mi actividad era de la gestante, habíamos puesto el caso de las gestantes, ¿no? Una atención integral, ambulatoria o hospitalaria. Vamos a dedicarnos solo a la ambulatoria, que es del objetivo específico, ¿no? Recordarán que la actividad deviene del objetivo específico. Mi actividad sería la atención integral en consulta ambulatoria. Mi meta va a ser 200 atenciones por mes, 200 atenciones integrales a las gestantes por mes. Tengo que saber cuáles son los recursos, obstetras, médicos, enfermeras, que yo voy a necesitar para cumplir con esta actividad. La actividad por cada objetivo específico. Una vez que yo establezco qué recursos voy a necesitar, no sé, tamizaje de VIH, pruebas de laboratorio, hemoglobina, hemogramas completos, los insumos y recursos para el control prenatal, todo eso lo consigno en esta fase, ¿no? De asignación de recursos. Ya una vez que tengo los recursos que voy a utilizar, los costeo, teniendo en cuenta cuál es el marco que tengo presupuestalmente para ello, de modo que yo tenga que ser lo más eficiente posible. Una vez que ya lo costeo, puedo formular el indicador, colocar el mes en que se debe de realizar, una por trimestre, mensualizada, en este caso actualizada todos los meses del año, pero hay actividades que bien pueden hacerse una vez al año, como por ejemplo una capacitación en, en emergencias obstétricas. Es una vez al año. O lo programo en el mes de febrero, para que todo mi personal de centro obstétrico se capacite y cumplo con el indicador. El cronograma está para febrero.
y el responsable. ¿Quién es el responsable de cada una de las actividades? Entonces, ¿qué es la programación? Es detallar qué es lo que se va a hacer con la actividad, quién lo hará, el responsable, el propósito, que es la actividad, cuándo se va a hacer, es la fecha en el cronograma, con qué recursos voy a hacer, la asignación de recursos, ¿sí? En esta fase es importante tener en cuenta el presupuesto, porque ¿qué pasa si yo quisiera 10 capacitaciones y que estas capacitaciones sean pasantías en otro país? No, pues no, tengo que también hacer mi programación presupuestal en base a lo que me están asignando como presupuesto. No significa que deba cerrarme totalmente, pero sí no puedo programar actividades que van a valer 300.000 soles si es que mi presupuesto para capacitación es solo de 50.000 soles, ¿no? Tengo que hacer una programación en base también a un histórico o algún referente de presupuesto que se maneje en tu centro de salud o hospital. Es importante porque eso está relacionado con la viabilidad financiera y también teniendo en cuenta el soporte de los recursos. Yo no me puedo programar una actividad que es una campaña de vacunación, se me ocurre en enero, febrero, para poder conformar, no sé, 200 brigadas de vacunas, si es que solo tengo 3 enfermeras. También tengo que tener en cuenta el soporte que tengo como recursos. Quizás pueda contratar a 5 a 10, ¿no? Pero no a 100. Entonces, no solamente se tiene que tener en cuenta para esta fase de programación la viabilidad presupuestal, sino también la viabilidad en recursos. No significa, chicos, que esto deba limitarlos, pero sí son parámetros que se tienen que tener en cuenta. Al costear las actividades debe vincularse a este es para los programas presupuestales, existen en el Ministerio de Salud, los famosos PPR, que son los programas presupuestales, que ya nos dicen de manera direccionada cuáles son las actividades que se realizan, cuáles son los recursos e insumos que se pueden utilizar para cada una de las actividades. Tiene que haber una consistencia entre mi plan operativo institucional y el presupuesto inicial de apertura. Esto es para las entidades públicas y también para los planes de contratación logística anual también. Y esto ya habíamos dicho, ¿no? La consistencia de tu plan operativo con el plan estratégico y con el presupuesto. Tiene que haber una consistencia entre los tres. ¿Cuáles son el paso a paso? Ya hemos dicho fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. En esta lámina vamos a ver la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1, que es la primera fase, yo coloco mi actividad y cada actividad puede tener una serie de tareas. Recordarán que les dije, pregunta de examen. Cada objetivo específico que deviene de los nudos críticos tiene sus actividades. Miren que no estoy haciendo la actividad del objetivo general, se hace de los objetivos específicos. Cada objetivo general puede tener 1, 2 o 3 objetivos específicos, no más. Y cada objetivo específico tiene una actividad. Yo formulo mi actividad. ¿Y qué actividades, de qué tipo yo puedo colocar? Aquí hay una clasificación que pueden ser las actividades sanitarias, es decir, propias de la atención de salud, actividades de gestión o actividades de inversión. Entonces, cuando ustedes van a formular una actividad para sus objetivos específicos, tienen que venirse a su mente estos 3 tipos de actividades que pueden existir. Actividades sanitarias o de salud o de prestaciones. Ya. Si mi objetivo específico era lograr que el 90% de las gestantes que ingresan ambulatoriamente a mi hospital reciban controles prenatales integrales, pero además seguros y oportunos y con un enfoque preventivo promocional, si este es mi objetivo específico, una de las actividades puede ser
porque van a ser varias actividades, pero actividad sanitaria va a ser realizar tamizajes completos en gestantes durante su primer trimestre de embarazo. ¿Qué tamizaje hago? Anemia, VIH, sífilis, hipertensión o diabetes mellitus gestacional. ¿Sí? Esa es una actividad sanitaria. Una actividad de gestión, ¿cuál puede ser para lograr que el 90% de las gestantes atendidas ambulatoriamente en el hospital reciban controles prenatales? Puede ser la capacitación en emergencias obstétricas o capacitación en atención integral con enfoque preventivo promocional, ¿sí? Y una actividad de inversión. ¿Qué es una actividad de inversión? Generalmente va ligada a proyectos de inversión. Pueden ser obras, ampliaciones de servicios, rehabilitación, adquisición de equipos o mantenimiento de infraestructura. Pero se nos tiene que venir a la mente tres, ¿sí? Tres tipos de actividades. Puede ser una actividad sanitaria nada más que corresponda, o puede ser también más una actividad de gestión, más una actividad de gestión, de inversión. Ya dije con un ejemplo de una actividad de gestión, una capacitación al personal de centro obstétrico o del servicio de ginecobstetricia en atención integral, en emergencias obstétricas, ¿sí? En atención de parto seguro, de repente, en protocolos. Y una acción una actividad de inversión podría ser la adquisición, ¿no? De equipo, de un ecógrafo para el control de la gestante en el primer trimestre, o la adquisición de insumos de equipos de laboratorio para la realización de estos tamizajes. Puede ser también, ¿no? Otra actividad, si es que no lo tuviera. Entonces, recordemos que para la formulación de actividades existen tres tipos de actividades: sanitarias o prestacionales o de salud, las de gestión, capacitación, elaboración de planes, elaboración de guías, o de inversión, que pueden ser adquisición de equipo o mejora de infraestructura. Tener en cuenta que para cada actividad puedo yo identificar una serie de tareas. Siguiente paso. Fase 2, establecer la unidad de medida y la meta que me voy a establecer. Para este objetivo, la meta va a ser mayor del 90%. Habíamos dicho que se tiene que lograr que el mayor del 90% de las gestantes. Eso lo cuantifico. Si, por ejemplo, son 1000 gestantes al mes, tendría que ser 900 gestantes mínimamente, es mi meta, deberían haber pasado por un control prenatal de atención integral, segura y oportuna con enfoque preventivo promocional. El costo de hacer esta actividad es un estimado de 35 soles, que es 35.000 soles, que es el siguiente paso, ¿no? Determinar el costo. Pero después de formular mis tareas, mis actividades y tareas, establezco la meta y junto con la meta yo estimo cuáles son los recursos que voy a necesitar, sean recursos humanos, personal de salud, sean materiales de escritorio, medicamentos, insumos de laboratorio y la cantidad de presupuesto para cada una de estas actividades. El conjunto del costo de cada uno de estos recursos me da el costeo total por actividad. En este proceso es importante identificar el costo estimado de todos los recursos que yo he estimado voy a utilizar, sean recursos humanos, materiales o financieros que deben ser utilizados para cada actividad. Y aquí hay un costo estimado de esta actividad. Ya terminé entonces esta fase. Establezco la tarea, establezco la meta, establezco qué recursos voy a utilizar y establezco el costo para la actividad. Paso seguido, formulo mi indicador que me va a ayudar a medir esta actividad, el cronograma, en qué mes, en todos los meses, qué parte del año voy a realizar esta actividad y el responsable. Y aquí estamos en la formulación de indicadores.
para la formulación de indicadores, yo puedo tener en cuenta esta clasificación que me dice que los indicadores pueden ser indicadores de estructura, pueden ser indicadores del proceso o pueden ser indicadores de resultado. Estos se refieren a los indicadores de estructura que nos dicen cuántos médicos tiene mi servicio, cuántas enfermeras tienen, cuántas camas tiene mi hospital, cuántos consultorios tiene mi centro de salud. Son indicadores que se refieren a la estructura del establecimiento de salud. El otro indicador es el de proceso, es decir, de alguna actividad que realiza mi establecimiento de salud. Puede ser relacionada a la actividad de consulta externa, puede ser relacionada a la actividad de cirugías, a la actividad que se realiza en cuidados intensivos, a las atenciones de emergencia, a la realización de auditorías médicas, al uso de listas de verificación de cirugía segura, ¿sí? O aquellos indicadores que devienen de actividades que se realizan dentro de mi hospital. Y los indicadores de resultado, como su nombre lo dice, nos miden el impacto de estos procesos. Si, por ejemplo, el número de atenciones integrales, el resultado va a ser personas con hipertensión controladas, ese es un indicador de resultado. Otro indicador de resultado es producto de mis listas de verificación de lavado correcto de manos. Un resultado va a ser el índice, la densidad específica para infecciones asociadas a la atención de salud. Otro indicador de resultados son las tasas de mortalidad. Otro indicador de resultado es el porcentaje de reingreso a emergencia o hospitalización en un periodo menor de 30 días. Otro indicador de resultados son las cancelaciones quirúrgicas, el tiempo de espera, la estancia media, la rotación de camas y finalmente la satisfacción del usuario externo por la atención en nuestro establecimiento de salud. Entonces vemos que ustedes pueden formular aquel indicador, dependiendo de su actividad, lo pueden colocar como un indicador de estructura, como un indicador de proceso o como un indicador de resultado. Para una actividad atención integral, ¿sí? Habíamos dicho, atención, realizar tamizajes completos en el primer trimestre del año. Mi indicador puede ser porcentaje de gestantes con tamizaje completo en el primer trimestre. ¿Qué tipo de indicador es este, chicos? ¿Creen que es un indicador de estructura, de proceso o de resultado? Porcentaje de gestantes con tamizaje completo en el primer trimestre. De resultado, doctora. Muy bien, sigamos otras opiniones, chicos. Y felicito, ¿eh?, que hayan contestado muy bien. A ver, aunque sea escriban, chicos. Así va a venir en el examen. El de proceso son las atenciones de salud per se. Porcentaje de personas con tamizaje completo. Uno de resultado, porque aquí, si se dan cuenta, está relacionado exactamente a la actividad. Tamizajes completos, tamizaje completo, gestantes con... Este es un indicador de proceso. El de resultado sería la mortalidad, porcentaje o la tasa de mortalidad en las gestantes. Son más complicaditos los de resultados, ¿no? Generalmente son tasas, ¿sí? Generalmente son tasas. Casi siempre van relacionadas con tasas o satisfacción o cobertura también, ¿sí? Pero muy bien, yo saludo a su compañera que ha contestado. Muy bien. Cronograma, el cronograma es, para este caso, se van a hacer todos los meses, porque todos los meses ingresan gestantes, es mensualizado y el corte para el cumplimiento de meta del 90% va a ser anual. El responsable de esta actividad, de controlar el cumplimiento de esta actividad con esta meta, es el jefe de ginecobstetricia y enfermería prenatal, podría ser, o la obstetra, ¿no? Que es la que está más relacionada.
Muy bien, y con esto terminamos, ¿no? El indicador, cronograma y el responsable. Y acá hay un ejemplo de una matriz de programación de actividades de un plan operativo para este objetivo específico, lograr que el 90% de las gestantes reciban controles prenatales, integrales y seguros. La actividad operativa, esta ya la hemos analizado. Luego, otra actividad operativa es programar y ejecutar mínimo 6 controles prenatales por gestante. Mi indicador, porcentaje de gestantes con mayor de 6 controles prenatales. ¿Qué indicador es? ¿De estructura, proceso o resultado? Porcentaje de gestantes con más de 6 controles prenatales. Proceso, doctora. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a hacer muy bien ese examen. Implementar sesiones educativas. Casi siempre en nuestro país ponemos, miren, ve, y esto que antes poníamos de estructura, casi todo nuestro plan operativo es de estructura. ¿Qué vamos a medir así solo poniendo de estructura? Lo que más nos interesa son los de proceso y los de resultado. No significa que no sean importantes, pero en mi opinión deberíamos poner más de proceso. Debería ser más de resultado, como en los países avanzados o los que pertenecen a la OCDE. Ellos se miden por indicadores de resultado. Nosotros en los de proceso, y está bien, ¿no? O sea, con las debilidades que tenemos ya medirnos por proceso es bastante, créanme. Implementar sesiones educativas en autocuidado, número de sesiones educativas realizadas sobre el número de gestantes que han participado de la sesión. ¿Qué indicadores? De estructura, de proceso, de resultado. Les planteo otro. Para esta misma actividad, yo puedo medir aquí como el número de obstetras que brindan la charla. Número de obstetras o enfermeras que realizan sesiones educativas en autocuidado. ¿Ese qué será? ¿De estructura, de proceso o de resultado? Es de estructura, ¿no? Nos dice cuántas tenemos para esta actividad. Y este de aquí es un indicador de proceso. El siguiente. Aplicar un checklist de seguridad en cada consulta prenatal para verificar que se ha cumplido con todo lo que nos dicen las normas de gestión de historia clínica y lo que nos dice la OPS como una atención prenatal segura. Verifico la identificación de la paciente, registro en la historia clínica todo, su morbilidad. De repente vemos que es menor de edad, no es una gestante adolescente, hay más riesgo. Veo que su educación es solo primaria, entonces, veo que su educación es solo primaria y registro eso, cuán importante es eso, ¿no? Porque significa que esa persona no va a estar viniendo Lo más probable es que no venga a sus 6 controles mínimos prenatales, sino que venga una o dos veces, por lo tanto, yo tengo que ir a visitarlo. Aquí hay un indicador de proceso, que es el porcentaje de consultas prenatales con checklist completo. El otro es asegurar referencia adecuada para aquellas pacientes que no puedan ser manejadas en mi hospital general y que por sus condiciones, es una gestante adolescente o es una gestante mayor de 45 años, tengo que referirlo. Entonces, otro indicador es el porcentaje de gestantes con factores de riesgo que las he referido oportunamente. También es un indicador de proceso. El de resultado sería cualquiera que fuere de esto, mis tasas de mortalidad. Inclusive el número de casos también de morbilidad extrema también, ¿no? De gestantes con morbilidad extrema también. Muy bien. Y aquí me parece que terminamos, sí, chicos. Nos queda un tiempito, sí. Vamos a hacer, a ver, acá está. Vamos a proyectar. Nada más. Todas las presentaciones están colgadas, chicas, chicos y chicas. Están colgados en la aula virtual.
Aquí tener en cuenta las nociones principales de lo que es la gerencia en salud, porque es importante la gerencia en salud. Eso no es importante, se están dando cuenta, ¿no? Que hay conocimientos mínimos que debería tener todo jefe de servicio, todo jefe de emergencia, sobre todo de las áreas críticas, ¿no? Para poder planificar bien. Muchos de los procesos se llegan a caer, chicos, porque simplemente no se ha hecho un buen pedido con las características técnicas que se deben de hacer. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la gestión logística. Pero al menos planificación, organización, dirección y control, que son las funciones principales, estas las deben dominar en este nivel, ¿no? Y eso es lo que se va a pedir en el examen. Se va a verificar que ustedes hayan dominado eso. ¿Qué es una organización? ¿Qué es una institución? ¿No? Una institución que alberga a personas que cumplen una misión y una función importante, sea que vendamos un bien como un celular o que prestemos un servicio como es el caso de la labor que realizamos nosotros, ¿no? Que van a realizar también ustedes, que es la de prestar servicios. Y aquí lo importante es que sepan que las organizaciones están constituidas por personas. No es solo yo ver el proceso, cómo funciona, cómo lo mejoro, sino también tener en cuenta que existen personas que tienen que cumplir una serie de normas que están establecidas y que le van a dar un propósito, una orientación, unos estándares de cumplimiento. También no es que a mí, enfermera, se me ocurre atender de esta forma. No, yo tengo que ceñirme a ciertas reglas que vienen desde el Ministerio de Salud y que éstas se pueden afinar dentro ya de un hospital. La definición de lo que es una organización final, conjunto de elementos principalmente integrados por personas que interactúan bajo una estructura física, pensada y diseñada, que es su organigrama, para que los recursos humanos que elaboran o que se atienden dentro de ella de manera coordinada y ordenada van a ayudarlos a cumplir con la misión que se han establecido, ¿no? Que es la de, en el caso de los hospitales, atender, prestar servicios de salud para mantener la salud o recuperar la salud de la población. Características generales de toda empresa, de toda institución, de toda entidad, constituido por personas con una estructura que no solamente nos referimos, chicos, a la estructura física, sino a una serie de normas que debemos de cumplir y de una misión, ¿no? Una visión, un propósito definido, un horizonte de intervención. Los objetivos que persigue una toda institución, eso también es importante que lo conozcan, la clasificación de las instituciones por su localización, por su propiedad, por su tamaño, por su finalidad. Estas son las teorías de la organización, un enfoque de sistemas, que una institución, una entidad o una organización es un conjunto de, como el sistema circulatorio de nuestro organismo de la misma manera. Es un conjunto de que funciona activamente y que si uno de ellos no está, pues no se va a poder cumplir con el propósito de esa entidad. Si uno de esos no está, no se va a poder cumplir. Los subsistemas que existen dentro de toda una organización, que es un sistema complejo, un sistema estructural, por el cual yo establezco mi organigrama, las funciones, las tareas de cada uno de mis trabajadores, un subsistema administrativo que me va a ayudar a manejar a mi recurso humano, contratar, diseñar mis planes, estrategias, un subsistema psicosocial que me va a ayudar con el clima organizacional y la cultura organizacional de mi institución, y un subsistema técnico, ¿no? Que son los conocimientos de las enfermeras, de los médicos, de los administradores del hospital, cada uno en el marco de sus competencias. Esto es más de lo mismo que está adelante, igual léanlo porque son ejemplos que pueden venir en el examen. Ambiente de la organización, siempre no pensar, y hemos dicho esto bien claro, y cuando ustedes pongan su clínico, su consultorio, no deben verse de su puerta hacia adentro, no. Siempre, si ustedes quieren sobresalir o diferenciarse, tienen que mirar cómo afecta el ambiente externo, su entorno, sobre su organización. Y aquí pueden aplicar las fuerzas de Porter, ¿no?
En ambiente externo, ¿qué es lo que deben analizar? Sus clientes, sus proveedores, sus competidores, sus grupos de interés. Pueden aplicar también aquí muchas de las herramientas que ya hemos utilizado en el ASIS, recordarán también, o en el TAN estratégico, las 5 fuerzas del Porter, ahí se aplican. En el ambiente externo, ¿qué otras situaciones tengo que considerar, aparte de mis clientes, proveedores? La condición económica, que atraviesa mi país, mi hospital, que puede repercutir en mi hospital, la condición económica, en el caso que seamos un hospital público, la condición económica del sector salud, ¿no? Del Ministerio de Salud. Las condiciones políticas que pueden influir también en mi hospital, las socioculturales, demográficas, y otras variables que pueden influir, sí, esto es importante, las variables internas, a estas las organizaciones desde el punto de vista de ahora, ¿no? En el siglo actual, nuestras organizaciones para que puedan destacarse, tienen que ser dinámicas, sensibles a los cambios, flexibles, enfocadas en competencia, en trabajo en equipo, no de grupo. Inclusive algunos esbozan del empleo temporal, no permanente, ¿no? Con un ánimo de poder contratar a los mejores. Inclusive algunas organizaciones ya en otros países no tienen horarios fijos, sino lo hacen por productos, orientada al cliente y otras características, ¿no? Que deben de tener en cuenta ustedes para poder diferenciarse como organización. ¿Qué es la cultura organizacional? Tienen que tener claro bien la diferencia entre cultura y clima organizacional. La cultura se tiene que crear en un cierto tiempo. Es un conjunto de valores que va adquiriendo la institución en el tiempo, principios, normas, conductas, ritos, hábitos, mientras que el clima organizacional es la foto en la que está en este periodo de tiempo. En estos 3 últimos meses, ¿cómo está mi clima organizacional? Ahorita el clima organizacional, por ejemplo, en el Seguro Social de Salud, que no ha estado en huelga, me parece, ¿no? Ha estado bien tenso, ¿no? Y es diferente a lo que vaya a pasar de aquí en los próximos meses cuando reciban los trabajadores su bono, ¿no? Que parece que eso es lo que me estaba pidiendo. Y va a cambiar el clima, pero la cultura se va a mantener porque es más sólida, es más constante. Yo siempre lo comparo con el carácter de las personas, a la cultura, con el estado de ánimo, ¿no? De las personas. El estado de ánimo sería el clima organizacional y la cultura el carácter, ¿no? ¿Y a qué se llaman culturas fuertes y culturas débiles? Todos aspiramos a ser una cultura fuerte, trabajar en una entidad con una cultura fuerte, con valores positivos ampliamente compartidos, que todos, la mayoría, no podemos obligar a todos de repente, ¿no? Por ahí siempre va a haber la ovejita negra, como la ovejita negra en la familia igual, ¿no? Pero sí, al menos que la mayor cantidad de nuestros trabajadores apliquen los valores. Las características deben de saber de una cultura fuerte versus una débil. Ya mencioné lo que es el clima, es la foto de hoy. Y vamos a ver la parte 2 de la primera clase. Ah, aquí sí repasan, chicos. La historia, esta es la historia de la administración. Las escuelas que existen hasta llegar a la fase actual, ¿no? Con los aportes de los principales representantes, Taylor, y cuáles fueron sus principios básicos. Esto es como cultura general, chicos. No me gusta preguntar mucho de esto, pero sí es importante que conozcan al menos quiénes fueron los que incorporaron estos términos y los que hicieron este cambio en las empresas, ¿no? No solamente para el sector salud, sino para todas las industrias, las empresas, los
influyentes más fuertes fueron Taylor con sus 4 principios básicos y el siguiente fue Fayol, ¿no? Con sus 14 principios. Y prácticamente aquí fueron los que definieron y esbozaron estas 4 funciones que ahora estamos estudiando, la de planificar, organizar, dirigir y controlar. Y nos definen qué es el proceso administrativo y cuáles son las funciones del proceso administrativo. La de planeación, que terminen nuestros planes estratégicos y operativos, la de organización, cómo voy a funcionar, o sea, para cumplir con este plan operativo, cómo me voy a organizar internamente, inclusive externamente. Internamente, ¿dónde va a estar mi servicio de emergencia? ¿Al lado de quién debe estar el servicio de emergencia? ¿Del laboratorio, del centro quirúrgico, de shock trauma? ¿No? Esa es la organización. ¿Qué función va a cumplir el médico que labora en emergencia y qué función va a cumplir el médico que labora en consulta externa? Voy a distribuir el trabajo, voy a distribuir funciones, voy a establecer mi organigrama en la dirección para yo cumplir con lo que me he planificado y también mis metas. Yo tengo que tener un estilo de liderazgo motivador, influyente sobre mis trabajadores, para que a través de esa motivación yo pueda lograr el cumplimiento de metas, pueda escucharlos también, ¿no? Y de repente cambiar de estrategia. Y finalmente, para cumplir con lo que me he planificado, tengo que ejercer algunas acciones de control, sean supervisión, monitoreo o evaluación. Puedo utilizar algunos indicadores para tal fin. ¿Cuáles son las características de todo gerente o qué gerentes existen? Existen los gerentes de alto nivel, de gerentes de nivel medio y los gerentes de primera línea, que son los que están más cerca al personal trabajador, ¿no? Al operativo. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos gerentes? El gerente de primera línea es el que está más cerca al trabajador, ¿no? Dirigen y supervisan el trabajo operativo. El jefe del servicio de emergencia a los médicos y a las enfermeras de emergencia. El intermedio, que son los gerentes de línea o los jefes de departamento. Y arriba están los de las decisiones más complicadas, que son los directores de hospitales. Generalmente los intermedios son los que son el nexo entre el director y los jefes de servicio, que son los que transmiten hacia arriba o hacia abajo problemas y soluciones, o los que van mediando, también mitigando posibles huelgas, posibles paros. Y cada uno de estos tiene que tener habilidades gerenciales, que se dividen en habilidad conceptual, habilidad técnica y habilidad humana. Apréndanse cuáles son las características de cada uno, pero sí tienen que saber que los del nivel más alto tienen que tener más, de las tres, tienen que tener más desarrollada su habilidad conceptual, que les va a dar una visión sistémica amplia frente a problemas críticos, una pandemia, por ejemplo, para no hacer más de lo mismo, sino tienen que crear una nueva estrategia para hacer frente a un problema nuevo. El nivel medio, que es el que está acá, entre los dos niveles, como traslada, sube y baja problemas, mitiga, contiene huelgas, paros, tiene que tener más desarrollada su habilidad humana. Y finalmente, el que se encarga de supervisar al personal operativo es el que tiene que tener más conocimiento técnico, ¿no? De cómo, por ejemplo, el jefe de emergencia tiene que saber cómo funciona eh, los equipos de shock trauma, cuáles son las técnicas eh, más críticas que tiene que saber su personal, las características del personal que está en admisión para hacer un triaje, por ejemplo, ante una situación de emergencia masiva, etcétera, o el shock trauma, ¿no? Si no conoce de manera técnica los procedimientos dentro del servicio de emergencia, no va a poder ejercer su función de supervisión directa al personal operativo. En esencia es lo que tienen que saber de, de esas habilidades de los gerentes. En la semana 2
el sistema de salud, cuáles son las funciones. El sistema de salud, así como habíamos dicho, que una organización es un sistema, es un conjunto de, en este caso, el sistema de salud es un conjunto de instituciones, personas, recursos, acciones que tienen como fin mantener o restablecer la salud de la población, promover también su salud, ¿no? Quienes conforman, preguntan, ministerios, aseguradores, entidades reguladoras, fiscalizadoras y la comunidad misma. Los objetivos principales que persigue: mejorar o mantener la salud, responder a las expectativas de las personas, brindar protección financiera. Un buen sistema de salud garantiza que la población no tenga gasto de bolsillo principalmente. Pregunta también, ¿cuáles son las funciones de un sistema de salud? Son 4: establecer las normas que van a regir el funcionamiento de los hospitales, del ingreso de medicamentos en el país, políticas, regulación y supervisión, la prestación de servicios en salud, que lo hace a través de atenciones preventivas, promocionales, de recuperación, paliativos o de rehabilitación. El sistema de salud tiene una función de generar recursos, forma personal de salud, también provee de medicamentos, tecnologías e infraestructura. Y finalmente, una de las funciones también importantes es la de gestionar fondos y distribuirlos de manera equitativa. Lean las subfunciones, de qué se encarga cada uno de estas funciones, los tipos de sistemas de salud. También aprendan, por favor, la diferencia en aquellos que tienen un sistema único, eh, basado en un sistema de salud público total, otros basados en un modelo de seguridad social total, otro de un modelo privado total, y el mixto, ¿no? Que es el que tiene nuestro país, que tiene un financiamiento público, un financiamiento por aportes a la seguridad social y también un financiamiento privado. Quienes conforman el sector salud en nuestro país y características, este cuadrito también, se lo tienen que aprender. Acá están todos los integrantes de nuestro sistema de salud, pero no todas las entidades, sean los rectores, los supervisores, los administradores de fondos de dinero para las atenciones de salud de nuestro país. Está el SIS, que financia a las personas pobres y extremadamente pobres, el FISAL, que financia solo prestaciones de alto costo para pobres y extremadamente pobres. Está las instituciones administradoras de fondo de las Fuerzas Armadas, que pertenece al Ministerio de Defensa. Como asegurador de fondo también tenemos Saludpol, que financia las atenciones de la policía en salud, que pertenece al Ministerio del Interior. Tenemos a la Seguridad Social, que está adscrito al Ministerio de Trabajo. Aquí es importante recalcar que la seguridad social, hasta ahorita, es la única entidad en nuestro país que a su vez es prestador de servicios de salud y a su vez es una administradora de fondos. Tiene dos funciones dentro del sistema de salud. Es la única entidad, ¿no? El resto, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene sus centros de salud, sus hospitales que brindan la prestación, pero el SIS no brinda prestación de salud. El SIS solo financia esas prestaciones de salud. El SIS le transfiere dinero a los hospitales de los gobiernos regionales, a los centros de salud de los gobiernos regionales y a los hospitales del INE, ¿sí? El FISAL lo mismo, ¿no? Lo propio. Pero el Seguro Social de Salud es el mismo, que a su vez es administrador de fondo y a su vez es prestador de servicios de salud. Pregunta de examen: características principales de nuestro sistema de salud peruano y problemas que también tienen que saber, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas
de nuestro sistema de salud pública. ¿Cuáles han sido las reformas que se han dado en nuestro país y en qué línea se ha dado? Uno, en que era necesario fortalecer las estrategias en salud pública, en fortalecer la atención primaria, evitar que las personas se enfermen, y si ya se enfermaron con hipertensión, que la hipertensión avance o se complique, esa es la atención primaria. Tres, mejorar eficiencia y calidad y acceso a servicios. Cuatro, otra reforma que se dio fue en la política de gestión de recursos humanos. ¿Qué se hizo? Se otorgaron bonos, ¿no? Se crearon la asignación de bonos por trabajar en zonas limítrofes, en frontera, por trabajar en lugares de riesgo también, ¿no? O por quedarse a laborar en centros de salud de primer nivel de atención siendo especialistas. Otros lineamientos de la reforma: cerrar la brecha de aseguramiento, extender el aseguramiento con otras modalidades, fomentar el aseguramiento a través de las pequeñas y medianas empresas, consolidar al SIS como un gran operador financiero, fortalecer al FISAL y aplicar nuevas modalidades de pago que incentiven la productividad-calidad. Todas esas reformas que se plantearon en el 2013 estaban dirigidas a coberturar de un seguro a la población, incrementar la cobertura, incrementar el número de prestaciones y la calidad de prestaciones, y finalmente incrementar la cobertura financiera para las prestaciones de salud. En eso se enfocó la reforma. Se dio esa reforma, pero aún hay retos pendientes de atender, que son algunos de los que hemos mencionado en esta ponencia. La parte 2. La semana 3 lo vieron con el doctor, Con el doctor Vela, doctora. Sí, sí, doctora. ¿no? Ya, ya te recuerdo. Y el PEI, los momentos apenas aquí. El examen va a tratar de ser lo más práctico posible. Por ahí algunos conceptos teóricos básicos, ejemplos, por ejemplo, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que ustedes tengan claro qué es una fortaleza, pero no como definición, sino aplicado a ejemplos. Así que apliquen sus guías, así, ejemplos de fortalezas, y le voy a preguntar más sobre centros de salud o hospitales generales, no de hospitales de alta complejidad, ¿no? Más para nivel de primer nivel de atención o segundo nivel de atención, los hospitales distritales o hospitales provinciales. Aquí en la planificación estratégica, sí quisiera que tengan en cuenta las características del planeamiento estratégico, su flexibilidad, la necesidad de articulación, el enfoque en el paciente y los momentos para la elaboración del plan estratégico. Esto sí va a ser teórico, porque es un paso a paso. Existen muchas formas de elaborar un plan estratégico, pero considero que esta es la más didáctica, ¿no? Y que si bien es un poquito tediosa, les va a ayudar a tener una línea de acción, ¿sí? Y no se les va a escapar absolutamente nada. Entonces sí les voy a preguntar teóricamente sobre estos pasitos, ¿no? Del plan estratégico. Y aquí está cada uno. Las herramientas, dónde aplican la herramienta o qué herramientas pueden utilizar en tal paso. Ay, no tengo la de la CIS, esa es la que falta, ¿no? Pero la de la CIS es básicamente, como lo hemos visto en los momentos, tanto en el plan estratégico, chicos, en el momento explicativo, como en el plan operativo, en su momento de análisis, hemos visto lo que se realiza en el análisis de situación de salud. Porque es lo mismo, son las mismas herramientas, solo que la CIS, la metodología del Ministerio de Salud, que es la que hemos visto con ustedes,
es más extensa, ¿no? A lo que le hemos puesto acá. Es mucho más extensa, ¿no? Y es más metódica para que no se les escape absolutamente nada. Esa sí es más detallosa, la de la CIS. Pero esa se aplica aquí al momento explicativo y analítico y también se aplica al momento de análisis para la elaboración del plan operativo. La misma se puede aplicar, ¿no? En el ASIS, lean su ASIS 2000, el último ASIS nacional, por ahí se pueden preguntar algunas cifras o algunas prevalencias de enfermedades, cuáles son las que están en nuestro país como más frecuentes también. Eso se va a tener en cuenta. Vamos a ver si lo tengo por acá. A ver. Qué raro que no esté acá grabado. Sí. Bueno, pero abrimos este, que está en la CIS nacional. Y lo han visto en la parte, esto se va a preguntar también. Y es más, me parece que le pasé un video a sus compañeras. Si les da pereza leer el documento de la CIS completo, pueden escuchar el video también, que ha hecho el mismo CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el que ha expuesto los resultados de este ASIS, ¿no? Y que se puede preguntar cuáles han sido las más frecuentes. Estos son los problemas priorizados. ¿Cuáles son los determinantes sociales para esos más frecuentes que lo encuentran acá? Y lo hemos visto también en clase, ¿no? Identificación de principales determinantes sociales de la salud por cada uno de los problemas que han sido priorizados en nuestro país, por cada uno. Y léanse las conclusiones también. Yo les invito a escuchar ese video que le compartí a su compañera, las conclusiones y los principales problemas de salud, ¿sí? Y acá está. También lo que debimos ver es del modelo de cuidados de atención de salud para la persona, familia y comunidad. Lo hemos comentado en el Sistema Nacional de Salud, muy corto, pero es importante que conozcan cuáles son los principios que rigen, porque esto es nuestro modelo, el modelo que nos exige nuestro país para atender a nuestra población. Este debería ser el modelo de atención de salud que deberíamos aplicar, pero en la práctica no lo hacemos. Tiene unos principios, el de brindar una atención integral, es decir, viene un paciente por tos, pero yo lo atiendo integralmente. Veo que lo descarto de anemia, si es adulto lo descarto de daños no transmisibles, universal, porque debo de llegar a toda mi población con criterios de equidad, calidad de atención, corresponsabilidad. Yo, personal de salud y el paciente son responsables de su salud, la equidad en salud, solidaridad y eficiencia. ¿Qué es un modelo? Es un conjunto de estrategias, normas y procedimientos que en el caso del modelo de atención de salud responden a una necesidad de salud. Y el modelo de cuidado integral de nosotros contempla cuidados sanitarios integrales que no solamente se van a dar a través de
lo que brinda el establecimiento de salud dentro de su establecimiento, sino también puede darlo a través de las visitas al domicilio, a través de brigadas o a través de visitas individuales, inclusive a través de la telemedicina. Este modelo se da a través de un equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadoras sociales, ingenieros ambientales también, y el modelo prevé atención de promoción de la salud, de prevención de enfermedad, de recuperación, de rehabilitación y de cuidados paliativos. Estas son las características del modelo, ya no son los principios, sino las características que debería tener nuestro modelo. Debería, la de accesibilidad, un primer contacto que debe ser a través del primer nivel de atención. Pues no debería ir de frente al hospital cuando ya está enfermo. Debería haber un primer contacto en nuestro primer nivel de atención. Si no viene, pues yo voy a su casa. Longitudinalidad, que cuando llega el paciente y tiene que referirse de repente llega al primer nivel, pero lo tiene que resolver el hospital, pues lo refiero, pero le hago seguimiento. Veo su contrarreferencia, lo vuelvo a tener, hago seguimiento, no es que lo veo y me olvido, no. Debe ser longitudinal, integral, ya hemos hablado. Coordinación, porque no solamente va a requerir de repente atención de salud, debe ser si es que hay un abordaje, si es que hay un determinante social que influye, como una intoxicación por metales pesados, debe coordinar con otros sectores, ¿no? Otra característica es el cuidado integral, que tiene un foco de intervención de acuerdo a cada grupo etario. Debe haber una continuidad de mi paciente, no debo olvidarme, y debe haber un componente de formación profesional para este modelo. Tiene 4 componentes: el de prestación, es decir, cómo se da la atención de salud, en promoción, en prevención, en rehabilitación, en recuperación y en cuidados paliativos; cómo debe organizarse los servicios de salud; gestión ya lo hemos visto, y financiamiento ya lo hemos visto, ¿no? El sistema de salud hemos visto. Y aquí se resume todo el modelo de cuidado integral, ¿no? Uno, que es un enfoque por curso de vida, es decir, se atiende, sea una gestante, un adulto mayor, un adulto, un joven, un adolescente. También es un modelo que brinda una prestación por ciclo evolutivo, desde que está en concepción, en los cuidados prenatales, desde que es niño, adolescente, joven, adulto, hasta el adulto mayor. Tiene un enfoque de equidad de género. El componente prestacional se da a través de la cartera de servicios que tiene nuestros establecimientos de salud, dependiendo del nivel de complejidad, pero ese es el componente prestacional que se puede dar dentro del establecimiento de salud, se puede dar, que es la IPRES, se puede dar en una institución educativa, cuando yo voy al colegio y brindo una charla de promoción y prevención; cuando voy al colegio y voy a vacunar, estoy haciendo prevención; cuando voy al centro laboral también, ya hago un chequeo, promoción, prevención, o veo salud ocupacional; cuando voy a un centro comercial y voy con mis brigadas de vacunas, en mis locales comunales, y les enseño a las mamitas cómo realizar un desayuno saludable; cuando voy a la iglesia también puedo hacer charlas, mercados, etcétera. No solamente lo hago dentro de mi establecimiento de salud a través de la cartera de servicios que tengo, sino también a través de otros escenarios sobre los cuales yo también tengo que ejercer cuidados de la salud. El componente de organización es cómo está organizado mi establecimiento de salud en red con su hospital de referencia, con su hospital de mayor complejidad de referencia, o con sus postas que tiene por debajo. Esa es la organización. Cómo se organiza territorialmente para brindar estas prestaciones de salud de manera longitudinal y coordinada. El componente de financiamiento, que está relacionado al aseguramiento universal, al financiamiento para promover el cuidado integral en el primer nivel de atención, y el financiamiento para poder garantizar las prestaciones de salud, ¿no? Para que mi personal se quede, un cardiólogo se quede en un centro de salud, qué incentivo le voy a dar,
a mi personal de salud que va a trabajar en frontera. Esa mirada de financiamiento está orientada a la asignación de incentivos. Y el componente de gestión, que básicamente es la de toda la información basada en evidencias que sustenta ese tipo de atención. Asimismo, aquí también está en gestión cómo yo contrato a mi recurso humano, cómo los motivo, cómo adquiero los equipos o dispositivos tecnológicos necesarios para poder brindar esta cartera de servicios, o cómo gestiono mi infraestructura, cómo amplío mis servicios para poder cumplir con este paquete mínimo que debe recibir mi la persona que está bajo el cuidado de mi jurisdicción. Recuerden que el modelo de cuidado integral debería aplicar para los 3 niveles de atención, es decir, para el primer nivel donde tengo centros de salud y postas, para el segundo nivel donde tengo hospitales distritales y provinciales, y para el tercer nivel donde tengo hospitales de mayor complejidad. Pero ¿dónde es más exigible, chicos? En el primer y en el segundo nivel de atención, donde tengo población bajo mi jurisdicción, población sobre la cual yo soy responsable. Un centro de salud tiene población sobre la cual es responsable. Una posta también. Un hospital tipo 2.1 también. A partir del 2.2 ya no se tiene población bajo responsabilidad. Pero los otros niveles sí. Y ahí es donde más se exige este tipo de modelo de cuidado integral. Pero como ven, para yo garantizar este modelo de cuidado integral, teniendo en cuenta criterios de equidad, eh, lo que debe recibir un niñito, todo lo que debe recibir una gestante, todo lo que debe recibir un adulto, todo lo que debe recibir un adulto mayor, no solo depende del profesional de la salud, también depende de un componente de organización, de un componente de financiamiento y de un componente de gestión. Todo eso forma parte de la viabilidad y optimización del modelo de cuidado integral por curso de vida para la persona, familia y comunidad que está vigente en nuestro país. ¿Qué otros enfoques tiene? Que es importante resaltar el enfoque de deberes y derechos. No solamente los pacientes tienen derechos en salud, sino también tienen deberes de cumplir su tratamiento, por ejemplo, de no exponerse a determinantes sociales, y también tiene que ser basado nuestro modelo en un enfoque de interculturalidad, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que tenemos poblaciones indígenas o poblaciones con otras características y ritos, ¿no? Que son propias de su cultura. Y son aspectos que también se tienen que tener en cuenta. Este es el modelo de cuidado integral por curso de vida vigente en nuestro país. Eso también es importante que lo manejen. Bien, chicos, aquí hemos terminado todo esto. Va a ingresar en el examen. Voy a subir estas laminitas pequeñas también de el modelo de atención de salud vigente para que puedan descargarlo también y estar listos para el examen del día martes. 4:20 empezamos el examen. Les pediría que puedan llegar minutos antes para poder hacer la distribución correcta dentro del aula. Voy a pasarle a su compañera el lugar exacto del aula, porque al parecer había ah, algunas complicaciones, pero ya me confirmó la doctora que el aula ya está separada. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces pasamos a nuestros grupos de seminarios, chicos. Nos vemos el día martes, 4:20. Muchas gracias, doctora.